pero podríamos decir ciudadano del mundo europeo y americano, por sus lazos familiares, de amistades, viajes, cultura y experiencia de vida. No obstante el hecho de que su nombre es recordado en nuestro país por personas de cierta ilustración, es evidente que es mucho menos conocido que su compañero de ruta en la Sociedad de la Igualdad, Francisco Bilbao. Francisco Bilbao, que es una especie de ícono romántico, de bella e idealizada estampa. Todos habrán visto algunos retratos de Bilbao, con su barba muy bien conservada, con sus rasgos muy finos, y digo que es mucho menos conocido y menos reconocido, porque como bien sabemos, Bilbao es homenajeado en calles, en plazas, e incluso hasta en monumentos. Hay por lo menos uno en su honor en la ciudad de Valparaíso. Y no sucede lo mismo con Arcos, aunque gracias a mi amistad con su bisnieto, sobrino, bisnieto o algo parecido, sabemos, y es una buena noticia, que en el día de ayer, sin ir más lejos, en la comuna de Independencia se ha inaugurado, se ha puesto una placa y un nombre de calle también. No, la calle existía. La calle existía, pero bueno, es una excepción, ¿ya? Espero no aventurarme demasiado si presagio que al final de esta presentación, especialmente después de las palabras del compilador y autor de este libro, quedarán claras para los presentes las razones de este olvido colectivo sobre Santiago, Arcos y Arlequín, o sobre este olvido colectivo relativo que existe en Chile respecto de este personaje. Digamos por ahora que el verdadero cerebro inspirador y motor de la mítica Sociedad de la Igualdad fue Santiago, Arcos y Arlequín, además de ser el dirigente igualitario de planteamientos más claros, radicales y estructurados. Ninguno de sus camaradas, ni Francisco Bilbao, ni su hermano Manuel, ni el músico José Sapiola, ni el poeta Eusebio Lillo, autor ni más ni menos que de la letra de la canción nacional, ni de los jóvenes aristócratas Manuel Guerrero, Francisco Prado y Benjamín Vicuña Maquena, que a la sazón era un adolescente, un muchachito de apenas 18 años de edad, ni los artesanos Ambrosio Larrechera, que era sombrerero, Cecilio Cerda, sastre, ni Rudecindo Rojas, también sastre, y ni qué decir de otros sujetos puramente liberales como Federico Errázuriz y Domingo Santamaría, futuro presidente de la República, y el diputado Rafael Vial, que vieron en la Sociedad de la Igualdad un buen instrumento en su lucha contra los pelucones entronizados en el poder desde 1830, desde la batalla del Elcay, mas no una organización destinada a impulsar la regeneración del pueblo como querían Arcos, Bilbao y los artesanos. Ninguno de estos personajes, repito, fueron capaces de ver más allá de la lucha coyuntural contra el autoritarismo conservador y de elaborar un programa social y político que, partiendo de un análisis acertado de lo que era la sociedad chilena de la época, propusiera su transformación de acuerdo a las necesidades y posibilidades históricas de ese momento. Para entender la propuesta de Arcos, que está claramente reflejada y analizada en este libro, se necesita a lo menos una breve caracterización de la sociedad chilena de entonces. En rasgos muy gruesos podríamos decir que, en términos económicos, Chile vivía aún bajo el modo de producción, un modo de producción que podríamos definir como colonial. Modo de producción o sistema económico que, si bien ya poseía algunos rasgos de la economía capitalista, aún mantenía muchos o
muchas de las características de la economía colonial. La nuestra, nos situamos a mediados del siglo XIX, no era una economía capitalista propiamente tal, en la que la plusvalía se realiza en capital, generándose el ciclo de inversión reproductiva. Lo que se reflejaba, entre otros aspectos, en la persistencia de formas de trabajo semiservil, como el inquilinaje en los campos, en relaciones laborales en las que estaba omnipresente la coerción física de los trabajadores. En Chile existía y siguió existiendo durante mucho tiempo la pena de azotes, el cepo, los grillos, las jaulas rodantes en el pic de la dominación portaliana, los trabajos forzados, entre otros, que no son elementos típicos del capitalismo desarrollado. Se reflejaba también en la prevalencia de medios de pago no monetarizados del trabajo, como fichas salarios, pago en bienes de consumo o en usufructo de un retazo de tierra, etcétera, etcétera. Elementos todos impropios de una economía capitalista madura, de la fase industrial, sino más bien elementos característicos de lo que Marx definiría poco tiempo después como la acumulación primitiva u originaria del capital. El modo de producción colonial que persistió durante varias décadas después de la independencia, si bien había permitido cierta expansión económica beneficiando a determinados estratos de las clases dominantes, empezaba a mostrar sus límites y primeros síntomas de una crisis que se manifestaría plenamente en las décadas siguientes. El salto al capitalismo requería de una serie de elementos no solo económicos, sino también jurídicos, políticos y culturales. La república conservadora, pelucona, oligárquica, con fuertes rémoras coloniales, debía ser superada por una república democrático-liberal que facilitara la transición al capitalismo. Aunque no fue ni el único ni el primero en percibirlo, hubo otros personajes, Lastarria, el propio Bilbao, mucho antes el cura Orihuela, y una lista bastante larga. Arcos lo hizo de manera más completa y perspicaz, logrando bosquejar un programa de acción que, dado el contexto de la época, fue considerado como revolucionario y, a mi parecer, lo era en realidad. Todo esto podríamos decir que está muy bien sintetizado y explicado por el propio Arcos en su famosa carta a su camarada Francisco Bilbao, que está fechada, y aquí tenemos una discusión pendiente con el autor del libro, en la cárcel de Santiago el 29 de octubre de 1852. Esto es después de la derrota de la Sociedad de la Igualdad, que fue disuelta por decreto de la autoridad del gobierno en noviembre de 1850, y después también de la derrota de la oposición liberal en los campos de batalla en la Guerra Civil de 1851. Arcos, que había sido expulsado por el gobierno conservador de la época, del general Bulnes, la postrimería de este gobierno, vuelve a Chile y, según lo que él cuenta, habría estado preso, cuestión que el autor de este libro cuestiona en base a sus propias investigaciones, pero el hecho, independientemente de dónde y cuándo haya sido escrita exactamente esta carta, el hecho es que Arcos la fechó el 29 de octubre de 1852 desde, supuestamente, la cárcel de Santiago. Y digo que esta carta constituye, parafraseando un famoso texto revolucionario de comienzos del siglo XX, en otro contexto, un verdadero quehacer dirigida a la derrotada oposición igualitaria y liberal. En su epístola, él
supuesto prisionero político del régimen conservador, trata de responder las interrogantes sobre las tareas de la revolución que desde su exilio en Lima le había planteado su correligionario Francisco Bilbao. Y de esta manera surgió un fructífero análisis social y político del país, que es bastante largo y que está reproducido in extenso en el libro que comentamos. En una parte dice Arcos: las leyes malas no son sino una parte del mal. El mal gravísimo, el que mantiene al país en la triste condición en que le vemos, es la condición del pueblo, la pobreza y degradación de los 9/10 de nuestra población. Arcos señala que la médula del problema social en Chile es el inquilinaje en las haciendas, la esclavitud del peón, textual, como lo era el siervo en la Europa de la Edad Media, la influencia omnívoda del patrón, el hacendado, sobre las autoridades subalternas. Y para él, la solución es política, es una solución radical. Dice: para organizar un gobierno estable, para dar garantías de paz, de seguridad al labrador, al artesano, al minero, al comerciante y al capitalista, necesitamos la revolución enérgica, fuerte y pronta, que corte de raíz todos los males que provienen de las instituciones, como los que provienen del estado de pobreza, de ignorancia y de degradación en que viven 1.400.000 almas en Chile, que apenas cuenta con 1.500.000 habitantes. Luego, en la misma carta, Arcos pasa revista a la Organización Social y Política de la Nación. Y al igual, como les decía, como lo habían hecho otros, como el fray Antonio de Orihuela, por ahí por 1811, Lastarria, Bilbao, Arcos plantea que el país está dividido en ricos y pobres, además de los extranjeros que, textual de sus palabras, forman casta aparte. Los pobres no son ciudadanos, viven degradados en la miseria, pero a pesar de ello son más inteligentes de lo que se quiere suponer. La reciente experiencia derrotada de la sociedad de la igualdad y el entusiasmo que había suscitado entre sectores del pueblo, especialmente en el artesanado urbano, así lo probaban. Si los pobres no participan más activamente en política es porque ninguno de los partidos le ofrece cambios reales en su condición. Los ricos son los verdaderos dueños del país. Ellos dirigieron la lucha por la emancipación nacional y se apoderaron del gobierno. Los pobres, en cambio, esta frase es brutalmente genial. Los pobres, en cambio, han gozado de la gloriosa independencia tanto como los caballos que en Chacabuco y Maipú cargaron a las tropas del rey. Ni los principios ni las convicciones políticas dividen a pelucones de pipiolos. El monopolio del poder por los primeros y su total alejamiento de él durante más de 2 décadas por parte de los segundos, he ahí sus únicas diferencias. Ambos partidos son de los ricos. Una victoria de los liberales en 1851 en su propio campo, una victoria de los liberales en 1851, nada esencial hubiera cambiado. Cualquiera que hubiese sido el vencedor de la guerra civil, esto también es lapidario, el peón habría continuado siendo peón y el inquilino, inquilino. Si los pelucones han conquistado la hegemonía, es porque han sido capaces de asegurar la paz, dar garantías a los capitales, a los ricos y a los extranjeros. La solución ideada por Arcos debe comenzar por una ruptura política. Segregar del viejo partido pipiolo, es decir, los liberales, a sus mejores exponentes, a gente como Bilbao, Vicuña Maquena, Manuel Recabarren, Ramón Lara, Eusebio Orillo y tantos otros, para formar con ellos un nuevo partido, el Partido Demócrata Republicano.
aquí hay un elemento de polémica entre historiadores que es necesario destacar. Y en esa polémica nos situamos en el mismo campo con el autor de este libro. Porque algunos historiadores como Julio César Llobet, que tenía militancia en el Partido Socialista, creyeron ver en la propuesta de Santiago Arcos una suerte de socialismo utópico. Y de hecho, un libro de Llobet se llama así, Santiago Arcos, la ley de un socialista utópico chileno, me parece que era el título. Pero si uno analiza en detalle esta propuesta, y reitero en eso, coincido con Santiago, concluiremos rápidamente que Arcos ni era socialista, ni utópico, ni menos científico, entre comillas, ni su propuesta lo era. De hecho, y eso lo recalca muy bien Santiago Arcos Halliburton en el libro Santiago Arcos y Arlegui marca una diferencia, incluso critica, estigmatiza a los socialistas utópicos y ni que hablar de los anarquistas. La propuesta de Santiago Arcos en realidad es una propuesta destinada a facilitar la evolución de la sociedad chilena hacia el capitalismo. Podríamos decir que el programa de Arcos era un programa de transformaciones democrático-burguesas, tanto de transformaciones económicas como políticas. La propuesta de Santiago Arcos era la realización de una revolución democrático-burguesa que no había tenido lugar en Chile y que, a mi entender, nunca ha tenido lugar tampoco posteriormente. Porque la revolución de la independencia fue una revolución meramente política, no fue una revolución social. Un sector de la clase dirigente desplazó a otro sector de la clase dirigente, pero parafraseando a Arcos, podríamos decir, después de la independencia, el peón siguió siendo peón y el inquilino siguió siendo inquilino y el hacendado siguió siendo hacendado. No hubo reforma agraria, como lo hubo en la verdadera revolución democrático-burguesa, como la hubo durante la gran revolución francesa de fines del siglo XVIII y como la hubo más cercano a nuestro país, en el caso de México en su revolución de comienzo del siglo XX. Nada de esto ocurrió en Chile. De manera que esas tareas democrático-burguesas, que básicamente consisten en la eliminación de los resabios del modo de producción anterior, que no podríamos denominar feudal porque sería un anacronismo en casos como nuestro país, pero sí señoriales o coloniales, eran tareas que siguieron estando pendientes después de la revolución de la independencia, que, repito, fue una revolución puramente política. De tal manera que lo que hizo Arcos no fue elaborar un programa de tipo socialista, ¿ya? Sino que simplemente plantear la posibilidad de realizar estas transformaciones pendientes, allanar el camino al pleno desarrollo del capitalismo. Y cito un párrafo que es muy famoso, pero que tiene mucha fuerza. Respecto de algunas de las propuestas, no se agotan sus propuestas en estos párrafos, pero dice lo siguiente: es necesario quitar sus tierras a los ricos y distribuirlas entre los pobres. Es necesario quitar sus ganados a los ricos para distribuirlos entre los pobres. Es necesario quitar sus aperos de labranza a los ricos para distribuirlos entre los pobres. Es necesario distribuir el país en suerte de labranza y pastoreo. Es necesario distribuir todo el país sin atender a ninguna demarcación anterior. La propuesta es mucho más extensa, no tenemos tiempo para referirnos a ella en detalle. Por eso es bueno comprar el libro, porque está íntegra en esta famosa carta a Francisco Bilbao. Agreguemos simplemente que la libertad de cultos,
la separación de la Iglesia y del Estado, sin arruinar al clero, completan el programa. Arcos plantea que a pesar de su rudeza, dichas medidas son necesarias y beneficiarán por igual a ricos y a pobres. Con todo, estos últimos parecían ser quienes requerían con más urgencia su aplicación. Empleando una fórmula repetida muchas veces posteriormente, Arcos diría a su camarada Bilbao: los pobres han sufrido ya lo bastante y no tienen tiempo para sufrir ni esperar más. En síntesis, este personaje es un personaje, a mi juicio, que no es suficientemente conocido ni ha sido suficientemente valorado en lo que respecta a su entendimiento de lo que era la sociedad chilena de la época y de las propuestas políticas, económicas y culturales que esa sociedad de su tiempo necesitaba para salir de una crisis que ya se estaba insinuando, que era la crisis de la economía colonial, ¿ya? Y para entender mejor esto, nada más adecuado que conocer estos textos, conocer el contexto de la época, que es lo que Santiago Arcos Halliburton ha hecho a través de un trabajo de investigación y de rastreo de archivos realmente admirable. Recién conversábamos, él investigó en archivos chilenos, argentinos, ingleses, españoles, franceses y varios países más que no me acuerdo, rastreando estas cartas y otros documentos, muchos de ellos absolutamente desconocidos, por lo menos lo eran para mí, y creo que no solo para el público de a pie, por decirlo así, sino que también para los especialistas. Y por eso que me alegro mucho de este gran aporte documental, pero no solamente documental, porque no se trata simplemente de publicar, de recoger cartas, documentación perdida y dispersa, sino que también hay un análisis muy interesante que hace Santiago del personaje, del contexto, de su época, y nos sitúa en discusiones que son discusiones que van a seguir estando pendientes, ¿no es cierto? De alguna manera evocado una de ellas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el carácter de la sociedad y la economía chilena en la época de Arcos y antes de Arcos? La sociedad colonial era una sociedad, bueno, ya nadie lo sostiene, ¿no es cierto? Una sociedad feudal, pero en un momento algunos intelectuales chilenos sostuvieron hasta decir, o era una sociedad plenamente capitalista, como también hubo intelectuales, historiadores particulares que la sostuvieron. Es decir, a través del estudio de este personaje, de su contexto y de su época, queda demostrado, y ese es el gran valor del libro, que la historia no es simplemente el relato de un pasado muerto que no guarda ninguna relación con el tiempo presente, con nuestras preocupaciones, sino que es una relación dialéctica entre pasado, presente y proyección de futuro, y es por eso que este libro debería ser difundido, leído y es muy bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del profesor Gress. La recopilación de cartas que permitió el acucioso estudio sobre la vida y obra de Santiago Arcos Arlegui fue un trabajo de largos años, emprendido por Santiago Arcos Halliburton, según me corrigieron en la mañana, tarea que implicó la compulsa de cientos de documentos custodiados en archivos particulares e institucionales. Este trabajo de acopio documental fue complementado con una seria investigación en diversas fuentes,
para dar contexto a la formación, al pensamiento y a la fecunda obra de Arcos Arlegui. Para la masonería chilena es de particular interés la carta que Arcos le escribió a Domingo Faustino Sarmiento en agosto de 1866, en la que afirma: «Me hice recibir masón, cuyos ritos no le son a usted extraños». Sobre esto y más nos hablará el autor del libro, señor Santiago Arcos Jalibarte. Gracias, Manuel. Bueno, antes que nada agradecer a Manuel Romo por su siempre cálida recepción en este templo, al gran maestro por su presencia y a la Gran Logia de Chile por acogernos siempre con cariño. Este libro, como dice Manuel, es el fruto de una obsesión que duró 20 años y, como dice mi amigo Joaquín Trujillo Silva en el prólogo, es una vida por el zar. Un zar que nace en 1822 en el Palacio del Arzobispo de Santiago, don Santiago Rodríguez Zorrilla, que debe trasladarse junto con sus padres en 1824 a París, huyendo de la caída de O'Higgins, en el periodo en el cual su padre es un especulador, sostenedor del Estado, un señor con una ética y una moral en los negocios bastante reñida con la moral normal. Estudia en un internado para jóvenes ricos en Inglaterra. En 1938 vuelve a París y solo dura un par de meses porque su padre lo destierra a Valencia por las calaveradas de las que era asiduo. Lo que además nos va diciendo que Santiago Arcos Arlegui nunca participó de clubes socialistas ni andaba en las barriadas obreras parisinas, porque su vida estaba en otro lado. Su hermano era el novio de Eugenia Montijo, de la que fue después la emperatriz de los franceses. Sus amistades familiares estaban en la gran nobleza española, en los grandes banqueros europeos. Olimpio Aguado, su amigo, era el hijo de José María Aguado, marqués de las Marismas, sostenedor de San Martín. Eran socios de los Rothschild, de Lafitte. O sea, su vida no estaba en ese lado. En 1844 y 1846 vive en Argentina, sin cruzar nunca Chile. Se dedica al dolce far niente con su amigo, un poeta español que había sido mandado a estudiar las defensas y las vicisitudes guerreras de la Argentina. El 47 está nuevamente en Madrid tratando de construir un coliseo en la Puerta del Sol, lo que le he negado, y en un periódico que se llama El Heraldo de Madrid, en 1847 aparece la noticia que dice: parece que el joven Santiago Arcos se va de agregado a la legación en Beijing. Pero en el intertanto descubre que Domingo Faustino Sarmiento ha pasado por su casa en París y parte a buscarlo. Lo encuentra en Nueva York, en un teatro en Garden Castle, se presenta como su mejor amigo, el amigo de toda la vida, y parten en un viaje por Estados Unidos, que son los cantos de Walt Whitman, antes de que Whitman los escribiera, porque es el periodo del desarrollo político, económico y social del capitalismo norteamericano más pujante, que es el desarrollo de las fuerzas productivas más gigantesco que ha tenido la historia de la humanidad. Llega a Chile con Sarmiento, crea la Sociedad de la Igualdad. Ya conocemos lo que pasa con ello en lo que nos ha comentado Sergio Grés. Regresa a París después de combatir 10 años en las guerras civiles argentinas. Se casa nuevamente con la hija del cónsul de México, Claudio Maneiro. Ingresa en la masonería, pero siempre tiene planes de volver a la Argentina y comprar la provincia de Mendoza casi completa para establecer braceros chilenos, campesinos vascos o suizos para construir grandes lecherías, plantar alfalfa. Y bueno, tiene esta vida que termina en su candidatura en 1868, que es lo que más me interesa plantear.
porque he pretendido en este libro, además de trazar un esbozo biográfico, alejado de la mistificación militante, una especie de momento de verdad. Es trazar también una cartografía de su pensamiento político-social, donde la democracia es el tema central, como una idea fuerza que se centra en el antagonismo y su praxis, donde se descubre la condición absoluta de lo político y se identifica la república como la institucionalidad en la que la democracia puede realizar el gobierno absoluto. Y es a través del tumulto plebeyo, de la iniciativa popular, que se defiende la libertad y constituye la clave de lectura del progreso de las instituciones, pero ellas son leídas en el interior del equilibrio de poderes. Aquí aplica los principios del poder constituyente a su visión de las repúblicas, una concepción de la democracia como gobierno absoluto, donde se inventa la nueva respuesta, el poder constituyente, la demostración de que el único contenido absoluto de la forma constituyente es el pueblo. En Arcos Arlegui emerge así la afirmación del principio constituyente como una apología del pueblo, de la constitución de la libertad y del carácter absoluto de la democracia como gobierno, inspirado por el maestro florentino, por el constitucionalismo de los padres fundadores de los Estados Unidos y a posteriori por el discurso de Lincoln en Gettysburg, nos plantea que el principio formal del mando, del poder, debe encarnarse en un sujeto como entidad colectiva, la plebe, el pueblo. Pero también este sujeto deberá mostrarse como base dinámica de la producción histórica, como potencia. De este modo, el pensamiento de Santiago Arcos va definiendo un método tomado de Spinoza y Maquiavelo, que va de la estructura al sujeto, el poder constituyente. Su carta a Francisco Bilbao y a los electores de diputados para las próximas elecciones constituyentes constituyen, además de su programa de reformas, el intento por mostrar que el único contenido absoluto de la forma constitutiva es el pueblo, la plebe, como garantía de la libertad. La Constitución democrática será una apertura, un comienzo del movimiento revolucionario de la multitud, donde la figura del poder es esa democracia absoluta. De los comuneros de Castilla aprende la lección de que todos los profetas desarmados sucumben a los reveses y solo los profetas armados pueden triunfar. Por ende, cuando plantea que los ciudadanos, todos, deben turnarse en el cuidado y en la defensa de la comuna, nos está hablando de un pueblo armado. Y ese pueblo armado es el verdadero poder constituyente, porque para construir la democracia absoluta, volvemos al maestro florentino, se precisa de armas y dinero. Que en Arcos se traducen en el pueblo, los ciudadanos, productores que se convierten en pueblo en armas en la democracia comunal. El pueblo en armas de Arcos es esa fracción de los ciudadanos que por su trabajo produce las riquezas y permite, por tanto, la reproducción de la sociedad en su conjunto. Esa fracción que puede pretender que su propia hegemonía sobre el trabajo sea constitucionalmente reconocida, constituyendo así una república de ciudadanos y gobernantes con armas propias, una milicia ciudadana y no profesional. El príncipe, en definitiva, es el pueblo, la multitud que vive para servir a su república. Existe, entonces, una dimensión ontológica, las acciones humanas, virtud, frente a los eventos posibles, la fortuna. La virtud, entendida como signo del poder constituyente, y la libertad se opone a la fortuna, es decir, la fuerza de lo constituyente al poder constituido, que es en definitiva la potencia del poder constituyente, que impulsa a que la potencia se oponga a la potestas, al poder constituido. Por eso solo la multitud es la única posibilidad de resistir la pervención del desarrollo de la virtud popular. Es la fundación de un sujeto colectivo que se opone a este proceso que intenta fijar no la acumulación de la fortuna, sino la de la virtud. ¿Quién puede hacerlo? Santiago Arcos Arlegui nos dice que es la comuna, ese proyecto, ese sujeto colectivo que establece la democracia absoluta y el gobierno de la multitud. La multitud, la comuna de Arcos, se sitúa del lado de la potencia, de la cooperación y la creatividad. Todo esfuerzo teórico está basado en encontrar e inventar una fuerza social en la cual la productividad del ser pueda ser puesta en acto. De un lado hay una potencia que crea, produce, constituye. Por otro hay un poder que resta y ciega.
Siempre que describe las diversas formas que adopta el poder, la dominación del Estado, el poder de la explotación del capital, etc., lo hace en términos negativos, privativos, que sustraen. Hay una potencia productiva y por otro un poder negativo, en el momento en que el deseo deja de expandirse. La acción política de la multitud es la comuna. Siempre se orientará hacia la forma de la liberación. El poder constituyente es pensado a partir de su relación antagónica con el poder constituido y por ello mismo en términos de resistencia a la legalidad. El poder constituyente no es una anomalía temporal que puede reconducirse, sino que es la condición de posibilidad misma de la emancipación frente a la mera reproducción del orden constituido. El poder constituyente tensiona los diseños institucionales bajo la amenaza de la irrupción de su ingobernable vocación transformadora. Me atrevería a decir que todo el planteamiento político-social de Santiago Arcos Arlegui ha sido silenciado o mirado como una anécdota histórica porque su visión de la democracia absoluta, comunitaria, la distribución de la tierra, la industrialización, el fomentar el ya existente comercio exterior por extranjeros, quienes a la larga son los que industrializan Chile, porque no fue la oligarquía usuraria nacional la que lleva a cabo esa tarea durante el siglo XIX y parte del XX, una clase de capitalista, mercantil, financiero, especulador, que solo acumula dinero sobre dinero, que no es capaz de desarrollar la industria, porque en su miopía prefiere el régimen del peonaje sendal, el establecimiento de un crédito para productores, lejos de la usura que ejercen los descendientes de los destripaterrones vascos y castellanos que conquistaron Chile, los que empobrecen al pequeño propietario con sus intereses de un 100% 60 anual. Por ende, la creación de una banca nacional, todo era y es más peligroso para los propietarios de esta gran hacienda llamada Chile, que el discurso mesiánico pseudo-religioso de Bilbao, que al final termina siendo un galimatías al servicio, primero de lo que Lastarria llamó el matrimonio político entre los liberales de la Sociedad de la Igualdad, de la que Arcos ya no formaba parte. Se retiró al ver este contubernio que bypasearía la potencia plebeya del artesanado y los pipiolos para establecer una candidatura de esa oligarquía que gime bajo el dominio de la otra mitad de la oligarquía, los pelucones, sin cambiar nada. Y en segundo lugar, al servicio de la dictadura de Urquiza en la Argentina. Nótese que Arcos combate como teniente coronel de artillería y agente confidencial del mando unitario, mientras que, como dice Lucio Victorio Mansilla, comillas, podríamos ver al mismo Francisco Bilbao, al discípulo de Laminé, con divisa colorada, ancha de 2 dedos y estilístico, defendamos la ley federal jurada, son traidores los que la combaten, comillas. Y ejerciendo el oficio de la prensa mercenaria al servicio de la burguesía saladerista que se negaba al desarrollo de las fuerzas productivas de la Argentina, tal como la chilena, que era incapaz de integrar a la nación en torno a un proyecto productivo de desarrollo y solo se enriquece y solo forma estados autoritarios para defender su nula capacidad de producir un desarrollo económico y social real, que no es capaz de integrar a la sociedad en su conjunto detrás de un proyecto nacional de desarrollo. Serán los gobiernos del Frente Popular, esa alianza entre burguesía y proletariado, que propugnada por la URSS a través de la Tercera Internacional Comunista, los que impulsaron esa tarea, creando un modelo de desarrollo económico y proletarizador a partir de la industrialización acelerada desde el Estado. Mi padre fue uno de los que junto a Eudosio Rabines, el delegado de la Cominter para organizar el Frente Popular en Chile, construyeron esa alianza en los años 30 del siglo XX. Pero estamos hablando de Santiago Arcos Arlegui, que nunca dejó de cambiar, de devenir otro, siempre en transformación, escapando a las definiciones y a las categorías del ser del siglo XIX, esas territorializaciones de las agencias del poder, a las cuales se enfrentó viviendo una vida que es más bien un viaje, transformándose a sí mismo en un proyecto constituyente del ser, en que la afirmación de la vida siempre fue y es la afirmación de la capacidad de relanzar como tensión utópico-práctica el proyecto de construcción de una sociedad radicalmente justa, democrática e igualitaria. Vislumbró cómo esa democracia debe ser reconducida, haciéndonos una invitación a sostener la brecha que abrieron los tremendos episodios que desarrolló la modernidad, las revoluciones del Renacimiento,
la gran revolución inglesa, por supuesto la revolución americana, la revolución francesa y la Comuna de París, aunque repudia su violencia, sus incendios, sus fusilamientos, sí la considera como la única forma de salvar no solo a Francia, sino que a Europa en su totalidad. Desea sostener y ampliar esas brechas para que esa energía popular e intelectual antagonista se transforme en un proyecto donde la riqueza esté dada por la red de vínculos sociales, el común, que van a posibilitar que la exclusión, la pobreza, la explotación y todos los mecanismos de sometimiento sean puestos a un costado de la historia. En definitiva, vivió y se constituyó como un constructo de la modernidad, momento de la historia en que las personas inician un camino de conquista de la libertad, para ser en lugar de ser solamente lo que ya existía, adhiriendo a este o aquel otro estamento de valores y comportamientos, transformar el mundo en Marx, cambiar la vida en Rimbaud. Santiago Arcos Arlegui pensó desde la afirmación, una afirmación que era sobre todo la celebración de la fuerza vital, del deseo de una vida viva, que se constituye como una máquina de hierro, como un crisol de construcciones afectivas y sociales, que libera la vida de donde está atrapada. Diderot Rivon, el secretario de Michel Foucault, plantea que hay algo trágicamente insoportable en la muerte voluntaria de quien siempre, en última instancia, exaltó y convocó las fuerzas de la vida. Sería un grave error ver en el suicidio del querido hermano Santiago Arcos Arlegui un acto contradictorio que se enfrenta a su acción pensar. En este último gesto, en la última negación, se conjugan todas las fuerzas, las energías, los éxodos que le permitieron devenir en aquel que siempre intentó pulir la roca en bruto para constituirse como un hombre bueno y libre. En este sesquicentenario de su fallecimiento, hagamos de su muerte un llamado a no resignarnos, porque la situación que vivimos puede transformarse en el acontecimiento, esa posibilidad de la rebelión de los cuerpos deseantes, de las mil flores, abierta a todas las derivas que esa multitud construye en su camino de liberación. Su gesto es, y el nuestro será, una apuesta por crear lo posible, la revolución política y la propia, la del ser, como apertura de esa posibilidad. Esto es constituirse a sí mismo en una especie de cuña para abrir dichas en el muro, no para excavar en medio de la historia, no para buscar el pasado, sino que para ver cómo se puede inventar un futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. No hay como un libro escrito con pasión, con la misma pasión que su autor hoy día lo ha comentado. Son 20 años de trabajo resumidos en 404 páginas que son las que tiene el libro y los invitamos a